Bueno, vamos a seguir con donde me había quedado, en transporte de orina desde el riñón hasta los uréteres y la vejiga. La orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que el líquido que fluye de los conductos colectores. No hay cambios significativos en la composición de la orina en su camino a través de los cálices renales hasta los uréteres y la vejiga. O sea, lo que ya está en el túbulo colector y llegó hasta ahí, más o menos se va a trasladar, no hay grandes cambios, hasta llegar a la vejiga. La orina que fluye de los conductos colectores hacia los cálices renales estira los cálices e incrementa su actividad de marcapasos intrínseca, lo que a su vez inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo de la longitud del uréter, formando así la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. En los adultos, los uréteres tienen normalmente de 25 a 35 centímetros de longitud. Las paredes de los uréteres tienen músculo liso y están inervadas por nervios simpáticos y parasimpáticos, así como un plexo intramural de neuronas y fibras nerviosas que se extiende a lo largo de toda la longitud de los uréteres. Igual que sucede con otros músculos lisos viscerales, las contracciones peristálticas en el uréter se potencian con la estimulación parasimpática y se inhiben con la simpática. Entonces siempre la peristalsis del uréter va a estar más favorecida por lo parasimpático e inhibido por lo simpático. Obviamente, capaz en un momento de huida, de estrés, digamos que el que manda es el sistema nervioso simpático, no es la prioridad del organismo que la persona haga pis. O sea, así de fácil. Los uréteres entran en la vejiga a través del músculo detrusor en la región del trígono, como se muestra en la figura 26.6, que es la que vimos antes. Los uréteres discurren normalmente en sentido oblicuo durante varios centímetros a través de la pared vesical. El tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga tiende a comprimir el uréter, lo que impide el retroceso. Entonces, el tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga tiende a comprimirlo al uréter, lo que impide que retroceda la orina desde la vejiga cuando la presión aumenta durante ella en la micción o la compresión de la vejiga. O sea, cuando se está comprimiendo, hace que no vuelva a traer hacia los uréteres. Cada onda peristáltica a lo largo del uréter aumenta la presión dentro del uréter de manera que la región que atraviesa la pared de la vejiga se abre y permite a la orina fluir hacia la vejiga. En algunas personas la distancia que el uréter discurre a través de la pared vesical es menor de lo normal. La manera que la contracción de la vejiga durante la micción no siempre ocurre de manera que la contracción de la vejiga durante la micción no siempre ocluye completamente el uréter. Como resultado, se impulsa hacia atrás parte de la orina de la vejiga hacia los uréteres, un trastorno que se conoce como reflejo vésico-ureteral. Este reflujo puede aumentar el tamaño de los uréteres y, si es intenso, puede aumentar la presión en los cálices y las estructuras renales de la médula, provocando lesiones en esas regiones. O sea, te puede traer un problema renal. Es como que la orina va al revés. Acá tengo creo que lo tengo por acá, no sé si se llega a ver, acá está el camino de los uréteres. Entonces, bueno, acá tenemos en el trígono, que acá también está marcado, que es la zona donde van a penetrar los uréteres. Entonces, bueno, a veces puede pasar que haya un retroceso. Y como vimos recién, esto se llama reflujo vésico-ureteral. Bien. Sensación de dolor en los uréteres y reflejo urétero-renal. Los uréteres reciben una buena inervación de fibras nerviosas del dolor. Cuando un uréter se bloquea, por ejemplo, en un cálculo ureteral, se produce una constricción refleja intensa acompañada por un dolor intenso. Esto es muy común en la clínica, que el cálculo no siempre esté en el riñón, sino que esté en el uréter. Entonces, como tiene una buena inervación de fibras nerviosas de dolor, va a generar un dolor importante. Entonces, cuando el uréter se bloquea, por ejemplo, un cálculo, se produce una constricción refleja intensa acompañada de un dolor intenso. Además, los impulsos dolorosos provocan un reflejo simpático hacia el riñón que contrae las arteriolas renales, lo que reduce la producción renal de orina. Entonces, este impulso del dolor generan a su vez un reflejo simpático que va a vasocontraer las arteriolas renales. Entonces, si vos vasocontraes,
reducís la filtración renal de orina, la producción renal. Este efecto se llama reflejo urétero-renal y es importante para evitar un flujo excesivo de líquido hacia la pelvis de un riñón con un urétero obstruido. Entonces, nada, es como todo muy sabio. Si lo tenés obstruido, vas a hacer por un mecanismo reflejo, vamos a hacer una vasoconstricción en la arteria, a ver si hay una fotito, en la arteria renal, ¿sí? Y eso va a hacer que disminuyas la producción de orina. Si vos empezás a producir mucha orina, peor, acrecentás el cuadro, porque hay más flujo ahí queriendo pasar a donde está la obstrucción. Bueno, llenado de la vejiga y tono de la pared vesical, la cistometrografía. Y acá dice, la figura 26.8, que a ver si la analizamos, tenemos la presión en la vejiga en centímetros de agua, o sea, cuanto más centímetros de agua tengo, más presión tengo en la vejiga. La presión que se ejerce en relación al volumen. Entonces, dice cistometrografía normal, que muestra las ondas de presión agudas, picos en línea discontinua, dice acá, causadas por los reflejos de micción. Entonces dice, la figura 26.8 muestra los cambios aproximados en la presión intravesical a medida que la vejiga se llena de orina. Cuando no hay orina en la vejiga, la presión intravesical es aproximadamente de 0, pero cuando se han acumulado de 30 a 50 mililitros de orina, más o menos si estaríamos acá estamos en 0, ¿no? Cuando no hay volumen, tampoco hay presión. Pero si yo empiezo a llenar, empieza a aumentar la presión, más o menos a 30, 40, empiezo a tener, la presión aumenta más o menos de 5 a 10 centímetros de agua. Puede recogerse una cantidad adicional de 200 a 300 mililitros de orina con solo pequeños aumentos adicionales de la presión. Entonces yo aumentando penitas la presión puedo aumentar mucho más. Fíjense que el cambio de presión no es tan grande, de 0 a 10 milímetros de mercurio, puedo acumular de 100 a 300 mililitros más de orina, hasta acá. Entonces dice lo siguiente, que puede recogerse una cantidad adicional, 200 a 300 mililitros de orina, con solo pequeños aumentos adicionales de la presión. Este nivel constante de presión se debe al tono intrínseco de la propia pared de la vejiga. Ya por encima de 300 a 400 mililitros de acumulación de orina, en la vejiga provoca un aumento rápido de la presión. Entonces, hasta 300 se la banca, digamos. Pero ya aumentos de volumen de 300 a 400 me generan un aumento rápido en la presión. Sobrepuestos a los cambios de presión tónica durante el llenado de la vejiga, están los incrementos agudos periódicos de la presión que duran de unos pocos segundos a más de un minuto. Los valores máximos de presión pueden aumentar desde solo unos centímetros de agua a más de 100 centímetros de agua. Estas presiones máximas se denominan ondas de micción en la cistometrografía y se deben al reflejo miccional. Y ahora vamos a ver el reflejo miccional. Dice, remitiéndonos de nuevo a esta figura, podemos ver a medida que se llena la vejiga, empiezan a aparecer muchas contracciones miccionales superpuestas, que es estas que vemos acá. Contracciones miccionales, son todas estas que están acá, superpuestas. Muchas contracciones. Entonces son muchas sobrepuestas, como se muestran los picos en la línea discontinua. Estas se ven al reflejo de distensión iniciado por los receptores sensitivos de distensión en la pared de la vejiga, en especial por los receptores situados en la uretra posterior, cuando esta zona comienza a llenarse de orina a presiones vesicales altas. Las señales sensitivas de los receptores de distensión vesicales se conducen a los segmentos sacros de la médula a través de los nervios pélvicos y después vuelven de nuevo a la vejiga a través de las fibras nerviosas parasimpáticas a través de estos mismos nervios. Entonces se llevan las señales sensitivas, los nervios pélvicos, y vuelven a través de los nervios parasimpáticos, a través de las raíces parasimpáticas. Cuando la vejiga está solo parcialmente llena, estas contracciones miccionales suelen relajarse espontáneamente tras una fracción de minuto. El músculo detrusor deja de contraerse y la presión vuelve a su valor basal. A medida que la vejiga continúa llenándose, los reflejos miccionales se hacen cada vez más frecuentes y provocan contracciones mayores del músculo detrusor. Entonces, a medida que se continúa llenando, los reflejos miccionales se hacen cada vez más frecuentes, o sea, mayor cantidad en un lapso de tiempo. Una vez que comienza el reflejo miccional, esto es autorregenerativo
Es decir, que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores de distensión que causan un mayor incremento de los impulsos sensitivos que van desde la vejiga a la uretra posterior, lo que aumenta más la contracción refleja de la vejiga. Después el ciclo se repite una y otra vez hasta que la vejiga alcanza un grado fuerte de contracción. Después de algunos segundos, a más de un minuto, el reflejo autorregenerativo comienza a cansarse y el ciclo regenerativo del reflejo miccional cesa, lo que permite relajarse la vejiga. De este modo, el reflejo miccional es un solo ciclo completo de. Entonces, de este modo, el reflejo miccional es un ciclo completo de un aumento rápido y progresivo de la presión y un periodo de presión mantenida y un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Entonces, por un lado, aumenta rápido la presión. Por otro lado, se mantiene una presión y por otro lado, se vuelve otra vez al tono basal. Y dice, una vez que se ha producido el reflejo miccional, pero que no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo suelen permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos a una hora o más, debido a que aparece otro reflejo miccional. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos. Una vez que el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, provoca otro reflejo, que pasa a través de los nervios pudendos hasta el esfínter externo para inhibirlo. Si esta inhibición es más potente en el encéfalo que en las señales constrictoras voluntarias del esfínter externo, se produce la micción. Si no, la micción no se produce hasta que la vejiga se llena más y el reflejo miccional se hace aún más potente. Bueno, facilitación, sinceramente no me gusta un bledo este tema, o sea, lo estoy leyendo, pero no sé, ni lo vimos en clase, nada. Facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo o facilitarlo. Estos centros son los centros facilitadores y inhibidores potentes situados en el tronco del encéfalo, sobre todo en protuberancia. Entonces hay un centro de la micción en protuberancia, que son los que facilitan o inhiben a este reflejo de la micción, ¿no? Que en realidad es medular y autónomo. Pero tenemos un centro facilitador o inhibidor en la protuberancia. Y tenemos a su vez varios centros localizados en corteza, que son sobre todo inhibidores, pero que pueden también hacerse excitadores. Entonces tenemos en protuberancia y en corteza centros facilitadores o inhibidores de este reflejo. El reflejo miccional es la causa básica de la micción, pero los centros superiores ejercen normalmente un control final sobre la micción. ¿Cómo sigue? Los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción. Los centros superiores pueden impedir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo de micción, mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente el momento adecuado. Cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo para que la micción tenga lugar. Entonces ahí vemos que también hay todo un control a nivel de la corteza y de los niveles cerebrales superiores. Por eso si capaz una persona con un daño cerebral, este reflejo se va a ver completamente desinhibido o lo que sea. La micción voluntaria suele iniciarse de la siguiente forma. Vamos a un resumen entonces. La micción voluntaria suele iniciarse de la siguiente forma. En primer lugar, una persona contrae voluntariamente los músculos abdominales, lo que aumenta la presión de la vejiga y permite entrar una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga. Entonces se contraen los músculos abdominales. Esto aumenta la presión en la vejiga y permite entrar una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo que va a estirar las paredes. Entonces al contraer, esto aumenta la presión en la vejiga y entra orina en el cuello de la vejiga y se estiran las paredes. Esto estimula los receptores de distensión, lo que excita el reflejo miccional y a la vez inhibe al esfínter uretral externo. Habitualmente se vaciará toda la vejiga dejando, que es el de control voluntario, ¿no? El externo. Habitualmente se vaciará toda la orina dejando raramente más de 5 a 10 mililitros. O sea, cuando vacías todo, lo sumo dejas 5 a 10 mililitros
por ahí dando vuelta como mucho. Ahora, anomalías en la micción. La vejiga atónica y la incontinencia debidas a destrucción de las fibras nerviosas sensitivas. Entonces, ¿qué anomalías podemos tener en la micción? Lo que se llama vejiga atónica, e incontinencia debidas a la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas. Y dice, la contracción refleja miccional no puede tener lugar si se destruyen las fibras nerviosas sensitivas que van desde la vejiga a la médula espinal, lo que impide la transmisión de las señales de distensión de la vejiga. Cuando esto ocurre, una persona pierde el control vesical, a pesar de unas fibras aferentes intactas desde la médula hasta la vejiga y de unas conexiones neurogénicas intactas dentro del encéfalo. En lugar de vaciarse periódicamente, la vejiga se llena al máximo y unas pocas gotas rebosan a la vez a través de la uretra. A esto se lo llama incontinencia por rebosamiento. Entonces, ¿qué es la incontinencia por rebosamiento? La vejiga se llena al máximo y en unas pocas horas empiezan a filtrarse gotas, digamos, a través de la uretra. Una causa común de la vejiga atónica es la lesión por aplastamiento de la región sacra de la médula espinal. Ciertas enfermedades pueden también lesionar las raíces nerviosas dorsales que penetran en la médula. Por ejemplo, la sífilis puede causar una fibrosis constrictiva alrededor de las fibras de las raíces dorsales, destruyéndolas. Este trastorno se denomina tabes dorsal y el trastorno vesical resultante se denomina vejiga tabética. Entonces, ¿qué es una vejiga tabética? Bueno, hay como una especie se fibrosan las raíces dorsales, por ende se pierde toda la sensibilidad y la regulación nerviosa en el vaciamiento de la vejiga, y esto se va a llamar vejiga tabética. ¿Y cuál era la tónica? Bueno, vejiga automática debido a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra. Si la médula espinal se lesiona por encima de la región sacra, pero los segmentos medulares continúan intactos, todavía pueden esperar reflejos miccionales típicos, pero ya no están controlados por el encéfalo. Durante los primeros días a varias semanas posteriores de la lesión, los reflejos miccionales están suprimidos por el estado de shock espinal causado por la pérdida brusca de impulsos facilitadores procedentes del tronco del encéfalo y del cerebro. Pero si la vejiga se vacía periódicamente mediante sondaje para evitar la lesión vesical producida por una distensión excesiva, la excitabilidad del reflejo miccional aumenta gradualmente hasta que se vuelven los reflejos miccionales típicos. Algunos pacientes pueden todavía controlar la micción en este trastorno estimulando la piel de la región genital, que a veces desencadena un reflejo. Bueno, otra, vejiga neurogénica sin inhibición debido a la falta de señalización inhibidora del encéfalo. Entonces podemos tener una vejiga neurogénica sin inhibición. Otra anomalía en la micción es también conocida como la vejiga neurógena sin inhibición, que da lugar a una micción frecuente y relativamente incontrolada. Este trastorno se debe a una lesión parcial de la médula espinal o del tronco del encéfalo que interrumpe la mayoría de las señales inhibidoras. Los impulsos facilitadores pasan continuamente hacia la médula y mantienen los centros sacros tan excitables que incluso una pequeña cantidad de orina desencadena un reflejo miccional incontrolable, lo que da lugar a una micción frecuente. Entonces, anomalías de la micción tenemos la vejiga atónica y la incontinencia. Después tenemos, y esa incontinencia a su vez puede ser por rebosamiento. Y una causa puede ser la vejiga esta tabética. No sé si está todo relacionado, pero bueno. Y después tenemos una vejiga automática por una lesión en la médula espinal sacra. Y a su vez tenemos una vejiga neurógena sin inhibición. Bueno, ahora vamos a pasar a la formación de orina como resultado del filtrado glomerular, de reabsorción tubular y la secreción tubular. Vamos ya sí a lo que pasa a la nefrona. Esto de la micción es muy envolante. Así que bueno, vamos a la formación de orina que va a ser el próximo video.